Buenos días, don Eliezer, un gusto. Mi nombre es Gustavo Solera, para servirle. Gracias, primero que todo, por la oportunidad de la entrevista eh, hacia su persona. Para entrar en materia, don Eliezer, bueno, son temas relacionados muy propiamente con lo que es Guanacaste y tal vez hablamos también un poco de lo que es Punta Arenas. Vamos a tocar eso, ¿verdad? Para iniciar en materia, don Eliezer, Guanacaste enfocó su modelo de desarrollo en el turismo y con la pandemia la producción de este sector llegó a estar en cero en algún momento del 2000, en algunos momentos del 2020, ¿verdad? Lo que esto impulsó grandemente el desempleo, la pobreza, principalmente en las zonas costeras, ¿verdad? Que son las zonas que más viven de esa actividad. En un eventual gobierno suyo, ¿qué va a hacer para evitar que se dé una situación igual o peor si hay un eventual repunte, ¿verdad? En la pandemia y que la provincia y en general Costa Rica, que también depende mucho del turismo, no colapse como sucedió en ese momento? En primer lugar, Gustavo, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio y por la oportunidad de presentarle la propuesta del Partido Liberal Progresista a los seguidores de su programa. Creo que hay varias lecciones que debemos de aprender, Gustavo, de toda esta situación. Lo primero es que Costa Rica ha sido un país relativamente exitoso en los últimos 40 años porque diversificó la economía. La crisis económica, por ejemplo, del 2009, que a nivel mundial causó estragos en Costa Rica, se sintió muy poquito, ¿verdad? Y en parte era porque la economía se había diversificado. Usted recordará que antes Costa Rica de lo que producía y exportaba era café, banano, azúcar, carne de res y dos o tres cosas más, ¿verdad? Y ahora somos un país que exporta a más de 4.000 productos, a más de 150 mercados alrededor del mundo, ¿verdad? Y entonces cuando algún producto tiene una crisis, hay otros 4.000. Cuando algún mercado tiene una crisis, hay otros 150, ¿verdad? Y esa es una lección muy valiosa para Guanacaste. No se puede depender solo del turismo, pero tampoco podemos ahora restarle importancia al turismo, que ha traído bienestar, ha traído crecimiento económico, ha traído oportunidades de empleo y que superada la pandemia o una vez que aprendamos a vivir con la pandemia, el turismo va a regresar, ¿verdad? Otra lección importante de aprender es que las medidas extremas, las medidas digamos, para evitar el contagio, para evitar o para frenar un poco la pandemia, tampoco funcionaron. Costa Rica tuvo restricciones, cuarentenas, restricción vehicular desde prácticamente el primer día que se anunció la pandemia en marzo del año pasado y tenemos todavía y hemos tenido 3 olas y probablemente va a venir lamentablemente una cuarta ola ahora con esta nueva variante, ¿verdad? Y entonces cerrar por completo tal vez al principio era aceptable porque al mundo entero la pandemia lo agarró desprevenido y no se sabía exactamente cómo reaccionar. La última vez que hubo una pandemia global fue hace 100 años y entonces pues no había una gran experiencia de cómo se lidia con estas cosas. Y muchos países reaccionaron cerrando fronteras, se prohibió el tráfico, el tránsito aéreo, etcétera, ¿verdad? Bueno, yo creo que después de ya casi 2 años de convivir con la pandemia, podemos aprender que hay medidas que funcionan, que pueden ayudarnos a, no a evitar, pero por lo menos a evitar que los picos sean tan grandes, ¿verdad? A suavizar la curva de contagio, por ejemplo, el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, la limitación de aforo en lugares cerrados, ¿verdad? Porque no tiene mucho sentido tampoco al aire libre, limitar el aforo, y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y los cierres absolutos lo que traen es la ruina económica, la miseria a la gente, y a pesar de eso, sigue adelante la pandemia, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a convivir. Yo en marzo del año pasado le sugerí al presidente de la República que creara una comisión multidisciplinaria donde hubiera, sí, expertos en virólogos y salubristas públicos y epidemiólogos, pero que también hubiera economistas y expertos en manejo de emergencias, que hubiera sociólogos, que hubiera expertos en logística,
para que ese comité pudiera valorar todas las aristas de lo que implica tener una pandemia y que fuera ese comité el que pudiera recomendar qué tipo de medidas tomar. Costa Rica optó por el modelo de hacer lo que diga el ministro de Salud. Y el ministro de Salud no tiene la inclinación de tomar en consideración otras variables, ¿verdad? Como la variable económica, la variable social, incluso la variable psicológica, porque mucha gente resultó psicológicamente afectada de estar encerrada en la casa tanto tiempo y sobre todo sin trabajo y sin ingresos, ¿verdad? Entonces, reitero, tenemos que aprender a convivir con la pandemia, pero para efectos de Guanacaste tenemos que diversificar esa economía. Esa diversificación que usted habla, o sea, ¿qué otros modelos de desarrollo se pueden implementar, digamos, en Guanacaste? Tenemos señales, Gustavo, de estar hablando de llevar zonas francas afuera de la gran área metropolitana y sin embargo seguimos como decía Albert Einstein, ¿verdad? Que la definición de la locura es hacer siempre lo mismo esperando resultados distintos. Nosotros en nuestra propuesta de gobierno tenemos un planteamiento para cambiar las reglas del régimen de zonas francas para crear condiciones más favorables para que se puedan desarrollar también afuera de la GAM. Y esto implica crear beneficios diferenciados. Las empresas que ya están en la GAM están aquí porque aquí hay una abundancia de mano de obra calificada, etcétera. Están todas las condiciones. Y no se van a Guanacaste, no se van a Limón, no se van a Punta Arenas, no se van a la zona sur, no se van a Pérez Celedón o a San Carlos, porque no encuentran la cantidad de empleados calificados que sí hay aquí concentrados en la GAM. Bueno, ¿por qué no adaptamos las zonas francas a lo que ofrecen estos lugares? Por ejemplo, la península de Nicoya es una zona agropecuaria importante. Bueno, ¿por qué no pensamos en una zona franca agroindustrial que pueda darle empleo a las personas, aunque no hayan concluido los estudios, pero que tienen experiencia en la agricultura, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Bajándole las cuotas de la seguridad social para que la contratación sea más barata, permitiéndole generar su propia electricidad, ya sea a la empresa o a la zona franca en sí, ¿verdad? Para que no tengan que pagar las arbitrarias tarifas que nos cobran el ICE y las empresas eléctricas en el país, ¿verdad? Entonces, crear condiciones para que estas zonas francas se puedan desarrollar. En la parte alta de Guanacaste, sobre todo en Bagaces y Tilarán, perfectamente podemos pensar en una zona franca para desarrollar energías limpias y tecnologías limpias basados en lo que ya hay en esos cantones, que son los cantones donde tenemos todas las modalidades de generación de energía renovable, ¿verdad? La geotérmica, la solar, la eólica, etcétera, ¿verdad? Así que atendiendo a las condiciones de cada región, podemos plantear una zona franca especializada en las ventajas de esa región. Con base a esa respuesta, recuerdo que cuando Guanacaste decidió hacer el giro económico de agroganadero al turismo, una de las principales trabas que presentó para el empleo en Guanacaste era que las personas no estaban capacitadas para el empleo turístico. Entonces, muchos de los altos puestos en aquel momento eran tomados por personas que no eran de Guanacaste y le dejaban a los guanacastecos los puestos de menor rango. Eso ya poco a poco, digamos, ha ido variando. Usted me habla de zonas francas en la parte baja. ¿Qué se va a hacer para capacitar a esta gente? Porque ahorita le podemos decir, llega una zona franca X con estos requisitos para los empleados, pero hey, si los ponen ahorita, muchas personas no van a tener ese conocimiento, esa experticia que se necesita y va a pasar lo que pasó anteriormente. Usted sabe, Gustavo, que cuando empezaron las zonas francas en Costa Rica, allá en los años 80, prácticamente todos los gerentes eran gringos o extranjeros, porque no había suficiente gente capacitada aquí en las metodologías modernas de producción y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces es parte de un proceso natural donde primero hay que traer personal de afuera para capacitar al personal local, pero la forma más efectiva de capacitar a ese personal es lo que llaman en inglés on the job training, o sea, es capacitarlos en el propio trabajo, ¿verdad? Entonces, lo importante es empezar a generar las oportunidades de empleo, pero sí poniéndole atención a que se generen oportunidades de trabajo para los guanacastecos. Aún sí hay que traer a alguna gente de afuera que no sean la mayoría, que sean los que vienen a capacitar. Ahora, hubo una reforma importante que se aprobó, creo que este año o el año pasado, a la ley del INA.
Y esa es una reforma que toma su tiempo en implementarla, probablemente un par de años más antes de que podamos ver realmente los frutos. Pero esa reforma le permite al INA cambiar por completo su oferta curricular. Le permite al INA empezar a ofrecer cursos en lo que se necesita efectivamente. Hoy el INA, bueno, hasta ese cambio de la ley, el INA únicamente podía ofrecer los cursos que sus profesores de planta podían dar, ¿verdad? Y entonces, si el INA tenía una maestra desde hace 30 años enseñando a hacer jalea de chiverre para Semana Santa, entonces seguían enseñando cómo hacer jalea de chiverre para Semana Santa, ¿verdad? Eh, Ahora con esta reforma se le permite al INA contratar instructores no en planilla, sino por servicios profesionales. Entonces, si ahora se necesitan técnicos en ciberseguridad, pueden contratar personal para preparar técnicos en ciberseguridad. Si se necesitan técnicos en alguna cuestión agroindustrial, se puede contratar los instructores para eso. Entonces, la oferta de línea va a ser bastante más flexible y se va a poder amoldar a las necesidades de las empresas que están para generar empleo. Ok, se haría, digamos, una reforma de INA. Le pregunto Ya por se qué. hizo. No, pero digamos, a futuro le voy a explicar por qué. El INA cuando se crea, se hace pensando en las personas que no tienen título de bachillerato. Hoy para acceder a una carrera en el INA le pide bachillerato. Estamos hablando que en Guanacaste el nivel de pobreza es de los más altos de Costa Rica. Eso también influye en el nivel educativo. O sea, estamos hablando que hay miles de personas que no tienen bachillerato y tienen que acceder a trabajos de menor remuneración. O sea, entonces, ¿qué se le dice a esas personas que no pueden entrar al INA? No, eso tiene que cambiar. El INA tiene que capacitar a la gente que necesita la capacitación para entrar a trabajar. Puede ser que en algunas carreras sean demasiado técnicas y un técnico en computación necesita haber completado la matemática de 5º año para poder prepararse y que en esa carrera se diga el requisito bachillerato o requisito haberse graduado de secundaria. Pero hay carreras, hay temas donde, como decía anteriormente, eh, personas que tal vez no concluyeron toda la educación formal, pero que tienen experiencia en trabajos en agroindustria o en agroganadería, que pueden ser capacitados para pasar de agricultura a agroindustria, sin necesidad de que hayan concluido los estudios, ¿verdad? Entonces, eso en el INA definitivamente hay que cambiarlo. Y cómo se llama, y por otra parte, en nuestra propuesta de plan de gobierno, nosotros estamos proponiendo agarrar parte de los recursos que hay, que son muchísimos, para la política social, para combatir la pobreza, y crear un programa de becas para capacitar a las personas en áreas o en materias que tienen alta salida en el mercado laboral, ¿verdad? Materias relacionadas con, por ejemplo, la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Que tal vez eso va un poquito más allá de la capacitación del INA, puede ser que requiera un poquito más de tiempo, pero entonces la idea es decirle a cualquier persona en Guanacaste, mire, le ofrecemos una beca, a usted, esto le va a tomar un año, le vamos a dar el dinero durante un año para que usted pueda estudiar, para que al final de ese año usted pueda salir a encontrar uno de esos trabajos que se están ofreciendo. Pero de la mano tenemos que ir creando las zonas francas para que demanden a ese tipo de mano de obra, porque si los preparamos para trabajos que no existen, no estamos ganando nada, ¿verdad? Las zonas francas están pensadas para todos los cantones de Guanacaste. Es difícil decir que va a haber una zona franca en cada cantón, ¿verdad? Porque hay cantones con población muy baja y usted sabe que para una zona franca se necesita cantidad importante de trabajadores, ¿verdad? Pero usted perfectamente puede pensar en una zona franca que se ubique en Nicoya o en los alrededores de Nicoya, que jale gente ¿cómo se llama? De Ojancha, de Nandayure, hasta de Lepanto, ¿verdad? De la misma manera que se puede pensar en una zona franca que esté entre Santa Cruz y Carrillo y que jale gente de ambos cantones, pero decir que va a haber una zona franca en cada cantón, yo creo que no es realista, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se desarrollarían, digamos, el resto de los cantones, por así decirlo, no pensando, porque lo de las zonas francas todavía está en la Asamblea Legislativa, o sea, todavía no ha sido aprobada. Parece que va bien, pero no ha sido aprobada. Eventualmente, si no se llega a aprobar, porque hey, en política lo único que sabe, lo único seguro es lo que ya pasó, ¿verdad? ¿Qué pasaría eventualmente si no hay zona franca? ¿Cuál sería otro modelo de desarrollo? Bueno, en nuestro gobierno estamos absolutamente comprometidos con ese proyecto de zona franca
y si el proyecto de ley que hoy está en discusión en la Asamblea se estanca y no avanza, pues propondremos otro con una nueva Asamblea Legislativa y lo impulsaremos con toda la convicción y con toda la fuerza desde Casa Presidencial y desde la fracción legislativa de nuestro partido. Es que yo creo que en Costa Rica tenemos que perderle el miedo a hacer las cosas. A veces una ley se estanca porque ya estamos en periodo electoral y a la gente le da miedo aprobarla en periodo electoral, pero si usted la propone en el primer año del gobierno, los diputados se la aprueban, ¿verdad? Entonces hay que saber encontrarle el momento para poder avanzar en esa dirección. Entiendo. Cambiamos un poquito de tema, don Eliezer, perdón. Don Eli está bien, perfecto. Gracias, gracias. ¿Cómo se va a manejar el tema de los mineros en Avangares y los pescadores artesanales, principalmente en las áreas costeras, ¿verdad? Ya que ellos en algún momento, más que todos los pescadores, tienen el periodo de veda y son subsidiados por el Estado, pero incluso ese subsidio se les da si cumplen con los requisitos de estar al día con la Caja Costarricense del Seguro Social y otras cosas que no les alcanza. O sea, ese dinero no les cubre. Hay que caminar por las costas y hablar con ellos y decir, hey, lo que nos dan apenas nos da para pagar la caja. Sí, sí, y el otro día andaba yo en las islas del Golfo y conversando con la gente allá en Venado y en Chira, ¿verdad? Y me decían precisamente eso, ¿verdad? Y ahí salimos a pescar y nos vienen a perseguir las patrulleras y nos quitan el producto como que si fuéramos criminales. Yo en los últimos 3 años estuve trabajando en una propuesta que al final de cuentas tengo que decir que no avanzó en la Asamblea Legislativa porque el diputado Villalta, que ahora es candidato presidencial del Frente Amplio, básicamente la bloqueó. Lo que nosotros queríamos era crear una zona de 200 millas desde la costa donde estuvieran excluidos los buques cerqueros, los atuneros extranjeros, ¿verdad? Y dentro de esas 200 millas, crear espacios para los pescadores artesanales, para los pescadores comerciales, para la pesca turística, para el palangre, ¿verdad? Teniendo esas 200 millas, habría mucho más espacio. Entonces, hoy los artesanales están limitados a pescar en las primeras 3 millas. Bueno, podemos ampliarles a 10 millas para que tengan más espacio donde salir a pescar, ¿verdad? Y al excluir a los cerqueros hasta más allá de las 200 millas, también se permite una más rápida reproducción de las especies, del atún y de las demás especies que son capturadas en las redes, ¿verdad? Y entonces eso haría que haya mayor abundancia de peces en las aguas y eso permitiría mejorar la calidad de vida, la condición de vida de los pescadores. Hoy esa zona de exclusión es de 40 millas. Entonces usted tiene a estos buques pescando a las 45 millas y se llevan una cantidad enorme de atún. Usted sabe que un solo buque cerquero, un buque cerquero en un solo viaje de 60 días pesca más que toda la flota pesquera costarricense en un año. Y la flota pesquera costarricense está compuesta de por lo menos 2.000 embarcaciones de todo tipo, entre artesanales, turísticas, deportivas, palangre, etcétera, ¿verdad? Entonces, si los alejamos, va a quedar más recurso para el pescador nacional. Y esa es otra parte de la reactivación de la franja costera de Guanacaste, ¿verdad? Como país es impresionante. Vivimos de espaldas al mar, le damos la espalda al mar cuando tenemos una costa enorme y una riqueza de recursos impresionante en esas aguas territoriales de Costa Rica, ¿verdad? De manera que sí, queremos ayudarle al sector pesquero a tener más espacio, a tener más abundancia para que pueda vivir de mejor manera. Lo que usted describe de la caja, bueno, es de esos sinsentidos que se inventan los gobiernos de estatistas, ¿verdad? Donde le dan a usted una ayuda de 125,000 pesos y le dicen que tiene que estar al día con la caja y solo la caja viene y le cobra un mínimo de 80 o 90,000 colones, ¿verdad? O más. Y entonces de ahí se le fue lo comido por lo servido, ¿verdad? Entonces, para la caja también tenemos una serie de reformas propuestas, ¿verdad? Incluyendo cambiar esa mentalidad de la caja. La caja tiene que convertirse en amiga de los trabajadores para atraerlos y no en una entidad que persigue a la gente como que si fueran criminales. Y con respecto a los mineros de Avangares, de hecho, nuestra propuesta es bastante
bastante interesante en ese sentido, ¿verdad? Estamos hablando de facilitar las condiciones para la minería artesanal, ¿verdad? Desarrollar programas para asesorarlos para que puedan desarrollar su actividad con técnicas que no sean tan dañinas para el medio ambiente, ¿verdad? Y en fin, es ayudarles a que puedan ellos mantener una actividad que en Avangares es tradicional, es histórica, tiene más de 100 años, ¿verdad? Son familias que durante generaciones se han dedicado a esto y tenemos que brindarles las condiciones para que puedan seguir haciéndolo y puedan tener éxito, prosperar y que no suceda lo que sucede, ¿verdad? Porque cada vez que en Avangares se aparece la policía a perseguir a los mineros, se muere la actividad económica en esa ciudad, en las juntas, por lo menos, ¿verdad? Así que estamos totalmente del lado de la minería artesanal. Perfecto. Usted ahora mencionó la parte ambiental. Me voy a saltar una pregunta que tenía para hacérsela más adelante porque quiero empatar esta. Pacume es un proyecto que beneficiaría a un importante sector en Guanacaste, una obra que ha sido esperada durante muchos años en la provincia, ¿verdad? La declaratoria de impacto ambiental no menciona que el Parque Nacional Palo Verde es un sitio Ramsar. No lo menciona. Incluso el gobierno de Costa Rica comunicó a la organización Ramsar que esa zona está teniendo afectación por actividad humana. Eso sin un estudio técnico que respalde esa afirmación. Nosotros lo investigamos, La Voz de la Pampa. Me gustaría conocer cuál es su posición al respecto en ese tema ambiental. ¿Estaría usted dispuesto a parar Pacume hasta que se haga el debido estudio en ese sitio? Porque no hay, no hay, y la declaratoria no menciona que ellos sean un sitio Ramsar. Yo creo, Gustavo, que sería un retroceso enorme para Guanacaste y para Costa Rica parar Pacume ahora, ¿verdad? Ya pasó por la sala cuarta, ya la sala cuarta hizo las revisiones que le correspondía hacer. Y lo cierto es que en la península hay enormes sectores donde no hay suficiente agua para la agricultura, no hay suficiente agua para producir, no hay suficiente agua para atraer nuevas inversiones turísticas y entonces el proyecto se tiene que desarrollar, sí, con respeto y a las medidas de protección ambiental necesarias y con cautela, pero en este momento sería un revés terrible para las comunidades guanacastecas que necesitan el agua para poder desarrollarse, ¿verdad? Es que al final de cuentas, Gustavo, necesitamos que la gente pueda comer, que la gente pueda vivir, que la gente pueda tener actividad económica, insisto, respetando la normativa ambiental, pero con el país avanzando, con el país moviéndose hacia adelante. Vamos a ver, Palo Verde es un sitio Ramsar mundialmente. Sí. Ok. Sí. Costa Rica declara de que el sitio Ramsar de Palo Verde va a cambiar porque hay actividad humana que lo está haciendo cambiar, pero no hay una sola investigación, no hay un solo estudio que respalde esa afirmación del gobierno de Costa Rica. Bueno, yo no, le soy franco que no conozco esa afirmación que usted está haciendo, no tengo los datos. Yo sí sé que hubo alguna investigación, no necesariamente investigación, es un estudio. Se lo estoy diciendo porque yo lo investigué y a mí la CETENA me lo dijo, no hay un estudio que respalde eso. ¿Y por qué CETENA lo aprobó? Porque CETENA le dio el visto bueno, ¿verdad? Entonces, a ver, es que Gustavo, hay un bloque de legalidad. CETENA es la entidad que le corresponde decir si se le da o no se le da la viabilidad ambiental a un proyecto. Una vez que lo da, uno asume que ya hizo la revisión. Y entonces, si el país... Ellos sí hicieron el estudio del impacto ambiental, pero el estudio que garantice de que Palo Verde puede cambiar su condición de sitio Ramsar no existe. Pero una vez más, Gustavo, si yo soy la autoridad gubernamental que tiene que determinar si le doy viabilidad a un proyecto o no, y determino que hay un riesgo de afectar a un sitio Ramsar con este proyecto, yo no puedo darle la viabilidad ambiental.
Si Setena ya le dio la viabilidad ambiental, uno asume y presume que hizo las evaluaciones necesarias del caso, ¿verdad? Entonces, esa responsabilidad recae directamente en Setena. El proyecto PACUME es un proyecto que ha pasado años de años en discusión, en revisión, en estudios, en salacuartazos, y el Setena ha tenido tiempo suficiente para decir, no, ese proyecto no va porque no están los estudios que usted me está indicando ahora, o para decir, no, estamos satisfechos con la información que tenemos y le damos la viabilidad ambiental. Lo cierto es que recibió la viabilidad ambiental, Gustavo. Entonces, esa es mi posición. Cambiando un poquito de tema, don Eliezer, y usted la maneja muy bien. El presidente hace poco, en su gira a los Emiratos Árabes, anuncia que en Papagayo se va a construir un hotel de 7 estrellas, ¿verdad? Y aquí va a tocar, digamos, la parte inmobiliaria. Ciertamente, Guanacaste está enfocada a un turismo de lujo, un turismo premium, pero eso afecta al guanacasteco de a pie. ¿Por qué? Porque todo se encarece. O sea, ¿qué se puede hacer al respecto? Darles a los guanacastecos mejores oportunidades laborales de trabajos formales bien remunerados, para que puedan tener un mejor nivel adquisitivo, ¿verdad? El desarrollo económico siempre genera cosas positivas y a veces también genera lo que en economía se llaman externalidades negativas. Ahora, no podemos no generar empleo en una de las provincias con mayor nivel de desempleo y de pobreza del país. Y no podemos detener el empleo porque haya el temor de que ese tipo de proyectos puedan encarecer la vida. No, tenemos que generar suficiente empleo de buena calidad, bien remunerado, empleo formal con todos los derechos sociales, con todas las coberturas de seguro de salud y pensión, etcétera, para que el guanacasteco tenga acceso a una mejor calidad de vida. Sin trabajo a nadie le alcanza para comprar las cosas, aunque sean baratas. Las personas necesitan trabajo para poder comprar las cosas que necesitan para sobrevivir, los alimentos, para poder pagar el techo. Es importantísimo. En este momento, Gustavo, donde tenemos 380,000 personas desempleadas en todo el país, tenemos otro tanto de personas subempleadas y tenemos 1.300.000 personas viviendo en condición de pobreza. Y en Guanacaste tenemos una pobreza que se disparó por encima del 30% a raíz de la pandemia, y ahí se ha ido quedando, ¿verdad? Estancada, no disminuye. No podemos no generar empleo. Y entonces yo creo que las inversiones que vengan son bienvenidas. El hecho de traer una inversión de allá del Oriente Medio nos permite empezar a abrir un nuevo mercado turístico para Costa Rica, que no dependamos solo de Estados Unidos o de Estados Unidos y Europa, sino que allá en esa zona donde hay mucha plata, poder atraer a la gente de esas zonas que también hasta podrían visitar el país en temporadas distintas, ¿verdad? Porque no tienen las mismas estaciones climatológicas o meteorológicas que tienen en Estados Unidos o en Europa, ¿verdad? Sí, bueno, ahí le voy a hacer una aclaración. O sea, no estoy en contra de la generación de empleo, ¿verdad? Lo que me preocupa es la gente que no tiene el poder adquisitivo, digamos. Entonces, al encarecerse muchas cosas, se van a encarecer también las propiedades, la canasta básica, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la parte pero le reitero, complicada, ¿verdad? Gustavo, que sin trabajo no hay poder adquisitivo del todo. No lo hay. Con trabajo hay poder adquisitivo y bueno, nuestra propuesta, y ya a nivel general, no específicamente para Guanacaste, pero nuestra propuesta busca y propone cómo hacerlo, busca reducir el costo de la vida, reduciendo los costos de producción en Costa Rica, reducir el costo de la electricidad, reducir el costo de los combustibles, bajar las tasas de interés, bajar las cargas sociales, para que a todo aquel que emprende en este país, ya sea una pulpería, una soda, un emprendimiento tecnológico, un hotel de 4 cuartos o de 4 cabinitas o lo que sea, ¿verdad? Para que para ellos sea más barato producir, porque si la electricidad es más barata y el diésel es más barato y las tasas de interés para financiarse son más baratas y las cargas sociales a la hora de contratar el personal son más bajas,
entonces van a poder desarrollar estos emprendimientos y van a poder generar oportunidades laborales para la gente, ¿verdad? Pero además, al poder producir a un costo menor, los productos y los servicios también van a tener un costo menor y eso mejora el poder adquisitivo de las demás personas. Pero esas personas necesitan tener trabajo. Sin trabajo no hay paraíso, Gustavo. Bueno, hablando de ese paraíso, Guanacaste no es el paraíso que muchas personas creen, ¿verdad? O sea, hay un alto porcentaje de personas que trabajan en la informalidad en Guanacaste y hay un porcentaje de emprendedores que están en un nivel que no es formal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los costos de formalizarlo son muy altos. O sea, ¿qué se va a hacer para revertir esa situación y que esas personas den ese salto a la formalidad? Esa situación que usted describe, Gustavo, que es muy real en todo el país, ¿verdad? Tenemos, según admite la propia caja, aproximadamente el 47% de todos los trabajadores en la informalidad. En Guanacaste es el 49%. El 49%, bueno, andamos, sí, alrededor de la mitad de todos los trabajadores están en la informalidad. Y eso es la verdad en todo el país, ¿verdad? Pero además en Costa Rica existen aproximadamente 120,000 empresas, pero solo alrededor de 20,000 son empresas formales. Y entonces los políticos tradicionales no se han querido dar cuenta, no es que no han querido, es que no se quieren molestar resolviendo ese problema, ¿verdad? ¿Cómo logra uno formalizar a toda esta gente? Bueno, en primer lugar, bajando los costos de producir. En segundo lugar, bajando los impuestos, que nosotros tenemos la propuesta más robusta de bajar impuestos para permitir que a los trabajadores les quede el dinero en su bolsillo, ¿verdad? Estamos proponiendo eliminar 90 impuestos que lo único que hacen es encarecer la vida y encarecer procesos productivos, pero que además no le dejan al gobierno casi nada, entonces no se abre un hueco fiscal ahí. Y estamos proponiendo reformar el IVA y el impuesto de renta, bajando la tasa de ambos impuestos. Tenemos estudios independientes que nos demuestran que bajándolas podemos mejorar la recaudación. Entonces, en vez de garrotear a la gente con impuestos más altos, vamos a bajar los impuestos para buscar mayores eficiencias en el sistema tributario y poder aumentar la recaudación. Y lo tercero es que también estamos buscando una simplificación del aparato estatal, donde vamos a fusionar entidades que hoy se repiten, hoy se duplican, ¿verdad? Para generarle un ahorro, para mejorar los servicios públicos, pero también para hacer más ágil y más eficiente la tramitología en esas entidades. Y entonces, si logramos eso y cambiamos la actitud en la caja para que no sea una actitud de persecución, porque es inconcebible, Gustavo, que si usted llega a querer formalizarse, la caja le diga, déme un momentico, me voy a fijar qué ha hecho usted en los últimos 16 años. Y si encuentran que usted tuvo actividad productiva, en vez de decirle, bienvenido a la caja, su cuota a partir de hoy es tanto, le dicen, antes de poder afiliarse, usted tiene aquí una deuda de 6 millones de colones o de 14 millones de colones. Eso ahuyenta a la gente de la formalidad. Los costos de formalizarse en Costa Rica son muy elevados. Son muy elevados porque la caja es onerosa, porque los impuestos son muy altos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bajar los impuestos, simplificar los trámites, ¿verdad? Y bajar las cargas sociales para que la gente se pueda formalizar. Y todo eso lo estamos planteando en nuestro plan de gobierno. Don Eliezer, dos preguntas muy rápidas porque ya creo que nos queda poquito tiempo y a nivel educativo, o sea, ahorita la educación en Costa Rica es muy global, pero las necesidades en Guanacaste son muy diferentes a las necesidades de San José. ¿Se piensa tal vez en una reforma educativa? Sí, una reforma educativa profunda. De hecho, ese tema lo está liderando nuestro candidato a vicepresidente, José Aguilar Berrocal, que es oriundo de Guanacaste, fue criado creo que en el cantón de Carrillo y después creció en Liberia. Y lo que estamos proponiendo es utilizar las recomendaciones del informe Estado de la Educación para que no se politice el tema de cómo reformar la educación. El informe Estado de la Educación es un documento de bastante buena calidad, elaborado por técnicos, no políticos, que hacen una serie de recomendaciones de cómo reformar la educación para brindarle mejores oportunidades a los niños y a los jóvenes de Costa Rica. Y entonces, con base en esas recomendaciones, viene nuestra propuesta. Insisto, evitando que se politice el tema, ¿verdad?
entendiendo también la educación, Gustavo, como un edificio de muchos pisos, donde si usted tiene los cimientos del edificio en mal estado y usted tiene un dinero y lo invierte en el piso 15, ese edificio igual se le va a caer en el próximo temblor porque tiene los cimientos malos. En Costa Rica prácticamente no se invierte nada en la educación preescolar. Y entonces cuando los niños llegan a primer grado no saben todavía leer y escribir y se desperdicia la mayor parte de la primaria tratando de enseñarles a leer y escribir. Entonces vamos a invertir más en la preescolar redistribuyendo el presupuesto de la educación, no es aumentándolo, ¿verdad? Pero vamos a invertir más en la educación preescolar para que los niños empiecen a aprender a leer y escribir a partir de los 4 años y aprendan también inglés a partir de los 4 años para que entonces se pueda mejorar la efectividad del resto de la educación. Y esto debería tener un impacto en todas las provincias del país, pero en particular en una provincia como Guanacaste, donde el dominio del idioma inglés es absolutamente esencial, ¿verdad? Y no se está logrando todavía. Claro que sí. Don Eliezer, muchas gracias. Quedaron ahí varias preguntas pendientes. Le agradezco mucho. ¿Iba a decir algo? Bueno, que con mucho gusto, Gustavo. Más bien, gracias por el espacio y me pongo a sus órdenes.